Pues, hola, buenas tardes. Mi nombre es Elisa Malaria García López y les vengo a hablar sobre un nuevo tema de la materia de probabilidad y estadística. Y bueno, este, como ya les había contado en mis anteriores videos, estudio en el Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz, y estudio en lo que es la carrera de Ingeniería Ambiental. En este video hablaremos sobre el tema de las razones para el muestreo, que más adelante les estaré explicando un paso a paso lo que es, su definición, sus características, sus funciones, todo lo que tenga que ver con este tema. Bueno, antes de iniciar este video, quiero hablarles sobre qué es pues el muestreo. Bueno, el muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población, pues con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. La idea pues es bastante simple, sino que, por ejemplo, podemos imaginar que queremos saber algo de un universo o población. En este ejemplo podemos poner que el porcentaje de los habitantes de México fuma habitualmente. Una forma de obtener este dato sería contactar con todos los con todos los habitantes de México. En este caso sería 122 millones de personas y preguntarles si fuman. La otra forma sería seleccionar el subconjunto de los individuos, por ejemplo serían 1.00 de personas, 1 millón de personas que permiten conocer mejor cómo se comportan el total de los mexicanos, que es como una muestra, y la forma en que los seleccionamos es una técnica de muestreo. Bueno, como les había dicho anteriormente, eh, de lo que estaba explicando tenemos dos conceptos, que es universo o población. El universo o población es el total de individuos que deseo estudiar o caracterizar. En este caso sería un ejemplo en el anterior, el universo lo forman los habitantes de México, pero podemos pensar en todo tipo de universos. Generalmente serían más concretos. Por ejemplo, si queremos saber cuánto fuman de media los fumadores de México, el universo en este caso serían los fumadores de México. Bueno, en el segundo concepto tenemos muestra. La muestra es el conjunto de los individuos del universo que seleccionó para estudiarlos, como por ejemplo a través de una encuesta. De esa encuesta sabemos todos los datos que podemos obtener para tener el muestreo. El muestreo es útil gracias a que podemos acompañarlo de un proceso inverso, que llegamos a la generalización de resultados. En este caso, esto quiere decir que podemos conocer un universo de lo que hacemos, ya sea poder extraer una muestra del mismo, medir un dato o opinión, proyectar en el universo el resultado observado de la muestra. Bueno, vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas del muestreo. Las ventajas serían que necesitamos estudiar menos individuos, necesitamos menos recursos, en este caso sería tiempo y dinero. Otra ventaja sería la manipulación de datos, es mucho más simple. Si con una muestra de 1000 personas tengo suficiente, ¿para qué quiero analizar el fichero de millones de registros? En las desventajas tenemos que introducimos
error. Entre paréntesis podemos decir que es controlado, que en el resultado, debido a la propia naturaleza del muestreo y a la necesidad de generalizar pues resultados. Otra desventaja que tenemos es que tenemos el riesgo de introducir sesgos debido a una mala selección de muestra. Tenemos un ejemplo que si la forma en que seleccionamos los individuos para la muestra no es aleatoria, los resultados pueden verse seriamente afectados. Bueno, hablemos también sobre la muestra aleatoria simple y su definición y sus alternativas. La técnica más simple del muestreo, a partir de la cual se desarrollan en resto de técnicas, pues es el muestreo aleatorio simple. Una muestra aleatoria simple es aquella en la que se seleccionan individuos de universos de forma totalmente aleatoria. Implica que todos los individuos deben de tener identidad de probabilidad no nula. Deben ser seleccionados para la muestra. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Son totalmente pues diferentes. Solo en entornos muy controlados es posible hacer muestras aleatorias. Por otra parte, cuando tenemos universos compuestos por grupos homogéneos entre sí de personas, podemos aprovechar esa agrupación para mejorar la precisión de la muestra o reducir el tamaño de sí misma. En los próximos posts abordaremos tipos de muestreos que existen. Los tipos de muestreos que existen es el muestreo probabilístico o no probabilístico. El segundo es muestreo probabilístico, muestreo aleatorio simple, como el que ya habíamos hablado anteriormente. Muestreo probabilístico, muestreo estratificado, muestreo probabilístico, muestreo sistemático. Existe otro que se llama muestreo probabilístico, muestreo por conglomerados, muestreo no probabilístico, muestreo por conveniencia, muestreo no probabilístico, muestreo por cuotas. Y por último tenemos el muestreo no probabilístico, muestreo por bola de nieve. Esos son los tipos de muestreos que existen. Bueno, existen múltiples razones por las cuales se analiza una población a partir de una muestra, desde las razones logísticas de trabajo de campo, recolección de datos, hasta las razones económicas y de viabilidad y factibilidad de una investigación. Entre las razones para usar este muestreo y no el análisis de la población se citan estos siguientes conceptos. En el primero son los recursos limitados. Analiza la población completa no siempre es posible. Si no realiza un censo, resulta muy costoso en términos de recursos económicos, tiempo y recursos materiales. Esto imposibilita a tener tiempo la información acerca del fenómeno que está estudiando y por lo tanto retrasa las acciones necesarias para un mejor resultado. En el segundo concepto tenemos la escasez. La escasez es cuando la población es infinita o tan grande que imposibilita el análisis completo de dicha población. A veces se desconoce la población total o no se tiene una ubicación exacta de los elementos que forman de dicha población. Bueno, en la cuarta tenemos pruebas destructivas, que es el caso que realiza el estudio sobre toda la población, le varía de la destrucción misma de la población. En el quinto tenemos el muestreo que puede ser más exacto.
Esto es en el caso en el que el estudio sobre la población total puede causar errores de su tamaño, o en el caso de los censos, que sea necesario utilizar personal no lo suficiente capacitado, mientras que por otro lado el estudio sobre la muestra podría ser realizado con menos personal pero más capacitado. Bueno, hablemos sobre las razones para realizar un censo. Bueno, la información que se genera tras un censo de población tiene múltiples aplicaciones, desde las más loables hasta las más siniestras. En el primer caso se puede identificar gracias pues a la información recopilada a los sectores vulnerables de la población, a las más marginados y su ubicación geográfica, lo que al menos en su teoría ayudaría a desarrollar políticas públicas para mejorar la calidad de vida. Otro fin loable, aunque en principio menos humanitario, es el que tienen los censos de población en Estados Unidos. Claramente diseñamos para apoyar a las estrategias de comercialización de las grandes corporaciones. Los censos pueden ayudar pues a identificar las características étnicas y socioeconómicas de la población con fines de represión e inclusive exterminio. El censo también posibilita determinar la asignación de escaños en el Congreso. Influye la decisión de crear infraestructura en determinadas localidades, reporta las características demográficas de cada condado y estado del país. Ayuda a planear la construcción de carreras, otras vías de comunicación, determina el número de efectivos policiales que se deben asignar en cada municipio. También ayuda a identificar áreas necesitadas de escuelas o también de lugares en que se llevarán a cabo elecciones, entre otras. Como se ve, se trata de una actividad extremadamente importante que ayuda la planeación y la construcción de un mejor país. Bueno, el objetivo del muestreo es estimar algún parámetro de una población de n elementos a partir de la información de una muestra de n elementos. La muestra es la parte representativa de todo. La proporción y la distribución de las características que se investigan deben de ser iguales de la población y en la muestra. Todos los elementos de la población deben tener igual probabilidad de ser elegidos para conformar la muestra. La muestra debe ser representativa si se va a usar para estimar las características de la población. El método para seleccionar una muestra representativa depende del tiempo, del dinero, la habilidad, la naturaleza de los individuos y entre otras cosas. El tamaño de la muestra depende del nivel de precisión deseado, como ya habíamos dicho anteriormente. En este caso es investigación del 10% al 15%. En toma de decisiones es el 20% a 25%. El tamaño de la muestra está determinado por la variación de existentes entre más unidades de muestreo. Bueno, el tamaño de la muestra está determinado por la variación, como ya habíamos dicho. La fórmula general para calcular el tamaño de la muestra es n, que es igual a, entre paréntesis, s sobre x al cuadrado. La n representa el tamaño de la muestra. S es el desvío estándar obtenido con datos de muestras preliminares. X estima
estima con datos de muestras preliminares. Y por último, es el nivel de precisión requerido. El objetivo del muestreo es estimar algún parámetro de una población a partir de la información de una muestra. Parámetros son valores fijos que se caracterizan en una población. El estimador o estadístico son las cantidades que se usan para describir una muestra o la muestra, ya sea media, desvío estándar, varianza, entre otras. Bueno, en este caso les daré un pequeño dato, un dato pues muy interesante. Hablamos sobre la operación mental por la cual se admite la proposición cuya verdad no se conoce directamente, sino pero se acepta por su relación con otras proposiciones que ya han sido consideradas verdaderas, la deducción y la inducción de los casos especiales de la inferencia. En este caso es el muestreo, la muestra, después de la muestra siguen los parámetros y de los parámetros sigue la población. Bueno, nos vemos en el próximo video. Espero les haya gustado este tema de probabilidad y estadística. Bueno, eso sería todo. Adiós.